Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buen día. ¿Por qué hoy tenemos que darle gracias a Dios, Moniquita? Porque dime un motivo por el cual tú le darías gracias a Dios. Porque empecé otro nuevo día. ¿Y qué implica eso? Pues es un nuevo día para que realmente hagamos cosas que Dios espera de nosotros. Ok, ¿y qué espera Dios de nosotros? Hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Está en la palabra y lo sabrás cuando la estudies. Yo sé cuál es la voluntad, mi amor. Es que seamos santos, el camino, y que sea la santidad. Ese camino que nos lleva a la salvación. Esa es la voluntad de Dios, que seamos salvos. Sí, eso es lo que nos pide el Señor, que seamos salvos. Y por eso es tan hermoso que tenemos que venir cada día más a buscar su palabra, a estudiar su palabra, para encontrar esa santidad, que es el caminito que nos lleva a la salvación. Qué precioso el Señor, como nos enseña con su santa palabra. Sí, porque paso a paso, a través de la palabra, paso a paso vas trabajando aquello que el Señor necesita que trabajes, que cambies, que quites de tu vida para que puedas ser salvo. Entonces, hoy el Señor te dirá algo que tienes que cambiar en ti, que es necesario para que te acerques más a la santidad y a la salvación. Que te lleve a esa santidad, que es el caminito a la salvación. Amén. Vamos a empezar entonces invocando a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias, Padre, por este momento que tú nos das, por este momento tan maravilloso, porque todos los días, Papito Dios precioso, es una oportunidad de crecer en tu amor. Porque con el Espíritu Santo nosotros podemos cada vez acercarnos más a ti, Padre Santo, precioso. Ven a nuestro encuentro, Majestad Divina, porque queremos crecer en ti, conocer el verdadero amor, amar sin medida, como bien nos enseñó la Madre Teresa de Calcuta, amar hasta que nos duela. Pero ¿cómo cuesta amar? Porque nos aferramos mucho a nuestros propios ideales, a nuestros propios egos. Ven, Majestad Divina, y que esta palabra que vamos a leer nos lleve a tener esa santidad, para que podamos ser coherentes en nuestro sentir, en nuestro hablar, en nuestro pensar. Para que esa coherencia en nuestro sentir, hablar y pensar esté relacionada con nuestro Padre Dios, que es la santidad. Conectar estos tres momentos con mi Padre Dios para llegar a su presencia, que es la salvación. Queremos ser salvos y que nuestra familia sea salva. Ayúdanos, Espíritu Santo. Hoy yo, Rafael, di tu nombre, por favor. Tomo una decisión y es morir a mí, yo, morir a mis pasiones, morir a mi ego, porque quiero que mi mente, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo sea solamente para ti, y que mi cuerpo sea tu templo, Espíritu Santo. Llévanos a conocer tu palabra para poder estar en tu presencia, porque queremos conocer cada vez a nuestro Padre Dios. Amén y amén. Bueno, Moniquita, palabra de hoy. Nos vamos al Evangelio de San Marcos, pero en el capítulo 11. Y vamos a estar leyendo del 11 al 26. Entró Jesús a Jerusalén y se dirigió al templo. Miró por todas partes y luego se fue a Betania con los 12 discípulos porque ya era tarde. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús sintió hambre. De lejos vio una higuera que tenía hojas y se acercó a ver si también tenía fruto. Pero no encontró más que las hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces dijo a la higuera: nunca más vuelva nadie a comer de tu fruto. Sus discípulos lo oyeron. Después que llegaron a Jerusalén,
Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie pasara por el templo llevando cosas. Y se puso a enseñar diciendo: en las Escrituras dice: mi casa será declarada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Al oír esto, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley comenzaron a buscar la manera de matar a Jesús, porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba admirada de su enseñanza. Pero al llegar la noche, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente pasaron junto a la higuera y vieron que se había secado de raíz. Entonces Pedro, acordándose de lo sucedido, le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús contestó: tengan fe en Dios. Pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro: quítate de ahí y arrójate al mar, y no lo hace con dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su palabra que está en el cielo, su Padre que está en el cielo, los perdone y a ustedes en sus pecados. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué particular que le hable a una higuera, ¿no? O que nos diga que nosotros le hablemos a un cerro. Qué particular. ¿Será una figura literaria? ¿O será una metáfora, como muchos a veces plantean? Qué curioso, ¿no? Es un decir de nuestro Señor. Sí, qué particular. Y curiosamente le dice a esa higuera: sécate, en otra versión, ¿no? Igual, porque no da fruto. Y después pasan por ahí casualmente esas diosidencias de nuestro Jesús para que los discípulos se den cuenta del poder que hay en la oración. Pero fíjate que si nosotros tuviéramos esa oración, o sea, la fe viene por el oír y el oír la palabra, viene por la oración de igual manera. Pero fíjate que el Señor nos dice: si ustedes oraran y le pidieran al Padre, sí, pero perdonen, con una condición. ¿Sí se dan cuenta lo interesante? Porque a veces el milagro no se nos da, porque a veces nosotros andamos demasiado desde la lógica y desde la razón, porque siempre vemos que las cosas tienen que ser desde los sentidos humanos y no desde los sentidos espirituales. ¿Cómo es que le habla a una planta? ¿Cómo es que le habla a una montaña? ¿Cómo es que le dice a otra planta: si ustedes le dijeran a esa planta, trasplántate para el mar? La planta te obedece, te obedece. ¿Cómo es que es posible que él, estando en una barca, le dice a la tempestad: detente? Estando en una barca cuando había tempestad ahí en el mar de Galilea, de Tiberíades, ¿no? El mar de Galilea, Tiberíades. Detente. O sea, ¿por qué se le habla a la naturaleza? Porque nosotros tenemos autoridad, eso está en Génesis. Es que no estoy inventándome algo, no estoy haciendo algo que estoy diciéndolo yo, sino es que mi Jesús lo dice. Nosotros tenemos autoridad ante todas las circunstancias, tenemos autoridad ante la pandemia, ¿sí? Detente, ¿sí? Pero para eso tenemos que perdonar, ¿sí? Y esa autoridad se nos da cuando empezamos a ser realmente santos, o sea, desde nuestro sentir, hablar y pensar. Sacar lo que a nosotros no nos deja tener esa comunión con nuestro Señor Jesucristo, porque todo es una unidad. La naturaleza, todo es una unidad con nosotros, porque este cuerpo es naturaleza. ¿Sí? Solamente que nosotros no le pertenecemos al mundo que es del mal, porque el príncipe del mundo es el demonio, ¿sí? Que Dios lo representa. Pero nosotros le pertenecemos al reino de los cielos. En la medida que cada vez nos sumerjamos en la presencia de Dios, de mi papito Dios del cielo, y estemos sumergidos al mundo al cual pertenecemos, al reino que tú y yo pertenecemos, vamos a tener esa autoridad para poderle decir a las circunstancias: detente, ya no más. Con esa autoridad podemos decirle a ese esposo que maltrata: no me maltratas más, no utilizas mi cuerpo como tú quieras, porque es que este cuerpo no es tuyo, este cuerpo es de Dios. ¿Sí? No sé si me estoy haciendo entender, ¿no?
porque es que a veces asumimos las cosas del reino desde un plano humano y no es así. La autoridad que Dios nos da es una autoridad maravillosa ante las circunstancias, ante la naturaleza, ante nuestra propia relación y ante todo lo que sea en el mundo. Mónica tuvo autoridad para conmigo, porque antes no, la autoridad era mía porque ese cuerpo me pertenecía. Así era. Entonces ella estaba subyugada, dominada por mí, por mucho tiempo. Entonces es que tú tienes que hacer lo que yo te diga porque es que en la Biblia dice que. Entonces utilizaba la palabra para manipularla y poder hacer lo que yo quisiera con ella. Porque ya se lo permitía porque de por sí no conocía como tal la palabra. O conocerla no tenía su mente plenamente espiritualmente desarrollada en el sentido que solamente me veía a mí como su Dios, y cuando rompe con eso, pues empieza ya a tener una autoridad de decirme, basta Rafa, porque ya no me vuelves a maltratar. Porque entonces empezó a entender y a hacer vida la palabra. Bien, cuando yo le preguntaba a Mónica, y bueno, ¿y qué dice la palabra? Está en la Biblia, cuando tú la leas. Entonces habla y dice desde la palabra, ¿sí? Porque en la palabra está absolutamente todo. Para que tú tengas autoridad tienes que tener comunión. Yo te invito realmente a que hagas el seminario que nosotros estamos promocionando en este momento. Primero, no tiene valor, o sea, el valor es espiritual. Lo encuentras allí en nuestros canales de YouTube, lo encuentras en Telegram, porque ahora estamos en Telegram, y haces ese seminario, porque vas a entender tanto lo del Espíritu Santo, el poder que tiene en nosotros, el poder que Él nos da y la autoridad que nos da para decirle a las circunstancias, detente, decirle a las personas que te maltratan, detente, no me maltratas más. Este cuerpo no es tuyo, este cuerpo le pertenece a Dios porque es mi creador y este cuerpo es templo del Espíritu Santo, o sea, le pertenece al Espíritu de Dios. Pero para eso tienes que conocer la palabra y meterte cada vez más en la palabra y no tener miedo, porque entonces el miedo te subyuga, te domina. Y allí en el seminario también vas a entender lo que es el miedo. A lo único que tenemos que tenerle miedo, allí también lo enseña. Entonces te invitamos a que lo haga. Esta palabra es muy linda, Moni, porque nos habla del poder de la fe. Nos habla de la autoridad que tiene el Señor para expulsar los mercaderes que están en tu vida. Sí, porque como es templo del Espíritu Santo, no solamente es el templo físico, sino también este templo. Él lo expulsa esos mercaderes que quieren hacer de tu vida algo mundano y no una vida espiritual. Te los expulsa con autoridad. Y ahí te está demostrando la autoridad que hay cuando tú estás sumergido en la presencia de Dios. Sí, Rafa, eso es muy claro porque, o sea, es tremendamente claro este mensaje, porque el Señor empieza precisamente expulsando. O sea... Hoy no estás grabando, mi amor. ¿Sí? No. Ah, sí, qué pena. Perdón, entonces, se me confundí con el color de... Entonces, sí, es una realidad que el Señor nos está indicando precisamente porque empieza con el pasaje de la higuera, y el Señor va pasando, ve que la higuera está frondosa, se acerca a la higuera y resulta que cuando ve la higuera no tiene fruto, y a raíz de eso Él le ordena que se seque. O sea, como que ya no sirves. Y posteriormente de eso va al templo y encuentra en su templo una cantidad de situaciones irregulares que él inmediatamente empieza a organizar. Y posteriormente a eso, Pedro se da cuenta que la higuera se secó, y al secarse, entonces, pues él quedó cuestionado. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. El Señor nos está diciendo de que está llena. O sea, tú te ves muy bien, tú estás yendo a la iglesia, estás orando, se supone que estás haciendo las cosas como la ley de Moisés manda, la ley de Dios también. ¿Y qué es lo que sucede? No estás dando fruto, no se ven resultados, no se ve que lo que tú pides, que lo que tú estás orando tenga como que haya avanzado, como que haya nacido, ni siquiera eso. Entonces estás simplemente ahí, ¿no? Te ves muy bien, vas y a lo mejor hasta tengas algún ministerio y estás allí, toda la gente supuestamente te mira, toda la gente te aplaude, pero el Señor está mirando lo que hay dentro de ti. Ese es el templo. El Señor está mirando dentro de ti no tienes ningún fruto.
dentro de ti realmente no estás haciendo lo que el Señor te dice. Y eso es las apariencias. O sea, existían unos templos allí en la ciudad, pero resulta que en ese templo había de todo, de todo. Y claro, cuando el Señor entra a limpiar, entonces, ¿quiénes se ofenden? Los fariseos, que eran los dueños del negocio, por decirlo así. Porque en este caso los fariseos están representando a Satanás. Y Satanás no quiere que tú limpies tu vida. Satanás no quiere que tú des fruto. Satanás no quiere que tú seas diferente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues claro, se va a alborotar, como digo yo, se va a planear la forma como matarte. Y cómo matarte en ese propósito que tengas posiblemente cambiar. Pero es el Señor quien limpió el templo. Es el Señor Jesús quien limpió el templo. Y es a Él al que tenemos que recurrir para limpiar el templo, nuestro cuerpo. El cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Si yo no limpio mi cuerpo, no voy a dar ese fruto y terminaré secándome. O sea, si yo no permito que el Señor limpie el templo, no voy a dar fruto. No voy a mirar recompensas, no voy a mirar que mi familia está creciendo, está naciendo, porque el proceso es nacer, crecer y morir. Entonces, si yo no limpio el templo, no voy a ver a mi familia nacer, no me voy a ver yo nacer, no me voy a ver yo nacer. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo. O sea, a veces nosotros creemos que solamente con oraciones basta. No basta con oraciones. Es necesario limpiar el pecado que hay en tu vida. Es necesario que tú seas podada, o sea, que te quiten todas esas ramas que no están dando fruto y que a lo mejor hasta te están haciendo ver feo. El Señor sí sabe lo que hay en tu corazón. Por eso es que es necesario ir a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, o sea, si tú le mientes al Señor, el Señor se dio cuenta. O sea, a Él no se le pueden engañar. Si tú te quedas solo en la oscuridad o ahí donde supuestamente nadie te está mirando, pues estás más que engañado, porque ahí está Jesús y te está mirando lo que tú estás haciendo. ¿Qué estás haciendo en lo oculto? ¿Qué estás haciendo en la soledad? ¿Qué tipo de cosas estás viendo? ¿Qué cosas estás hablando? Tú crees que nadie te está observando porque estás escondido y entonces tienes tu teléfono y entonces estás hablando a aquella persona inapropiada, a la que no es parte de tu vida. Y resulta que tú le estás diciendo cosas que no le deberías decir a esa persona, sino al que es tu pareja. Y resulta que el Señor, tú crees que nadie te está observando. No solamente esa persona que te está escuchando, sino Dios mismo. Jesús de Nazaret mismo te está escuchando todo lo que le estás diciendo, todo lo que estás hablando, y no solamente lo que estás mintiendo a una persona, lo que estás mintiendo a tu propia esposa, a tu propia familia, a las personas que te rodean, que creen en ti. Posiblemente te verás como la persona más hermosa dentro del hogar. Posiblemente estarán diciendo de ti que eres ejemplo para seguir. Solamente te ves como ese árbol frondoso, pero cuando el Señor se acerca a ti, realmente no tienes nada. Estás seco, estás estéril. Y por esa sequedad y por esa esterilidad, a pesar de que has hablado tanto posiblemente la palabra, te vas a secar. Te vas a secar porque ya el Señor te ha dado oportunidades de que Él te limpie, de que te arrepientas, de que cambies tu vida, de que seas una nueva criatura, que puedas volver a nacer de nuevo y que así puedas dar fruto, más fruto y mucho fruto. Los fariseos iban a las iglesias, hablaban mucho, predicaban mucho, ¿pero qué? Pero ellos eran los dueños del negocio de los que estaban ensuciando el templo. Y eso no se permitía. Eso es afectar, insultar la presencia de Dios. Es insultarlo, o sea, es tratarlo como lo más bajo. Cuando tú utilizas tu cuerpo simplemente porque sí, o sea, dejas que tu cuerpo, sí, la otra persona te toma simplemente como el objeto sexual,
y no como esa persona a la que tiene que amar, a la que tiene que respetar, tratar con delicadeza, ser consecuencia contigo, estar pendiente de ti en cuanto a que los dos estén bien. Quiere decir que simplemente tu cuerpo lo estás usando de manera incorrecta, estás permitiendo que mercadeen contigo, estás permitiendo que seas el objeto, y ese cuerpo es donde debe vivir el Espíritu Santo. Y en la inmundicia, el Espíritu Santo no vive, el Espíritu Santo no está. Posiblemente te verás con muchos accesorios, con una presencia muy interesante, de pronto muy galán o ella muy bien arreglada. Pero ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, por dentro estás mal. Por dentro no está funcionando las cosas. O sea, tu templo está lleno de muchas cosas que no se han limpiado. Solo si tú te limpias podrás dar fruto. El Señor está esperando eso. O sea, el Señor nos está diciendo, hay que arreglarnos. O sea, hay que arreglarnos por dentro, hay que limpiar todo. Él es el que va a venir a hacer en ti esa limpieza. Él. O sea, por eso es que Él lo conoce todo. ¿Sí? Porque Él es el experto en limpiar corazones. Él es el experto. Entonces, por eso sabe por qué está tu cuerpo sucio, tu alma está contaminada y necesitas realmente limpiar. Por eso este pasaje bíblico es hermoso, porque nos está diciendo a través de esa higuera lo importante de poderla podar, de poderla limpiar, quitarle las posibles plagas que no la dejan producir, etc. El templo, todo lleno de mercaderes, también es el ejemplo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere un templo limpio, un templo vacío para la presencia del Espíritu Santo. O es que tú, cuando vas a trastearte de vivienda, tú vas y buscas y vas a escoger una casa sucia, desarreglada, fea, que sea desagradable a la vista, sus malos olores y todo. ¿Tú escoges esa casa? Si nosotros no escogemos una casa así cuando nos vamos a ir de renta en otro lado, entonces, ¿cómo quieres que el Espíritu Santo venga a vivir a ti? ¿Cómo quieres que el Espíritu Santo venga a vivir en un corazón sucio, en un corazón maloliente, en un corazón lleno de amarguras, de tristezas, depresiones, ansiedades, resentimientos, odios? ¿Cómo quieres que el Espíritu Santo viva ahí? No. Si nosotros, que siendo humanos, y tenemos tantas cosas malas, escogemos una casa que sea bonita, que sea limpia, que sea airada, que le entre la luz para uno vivir agradable. O sea, uno quiere vivir en lo mejor. Entonces, ¿cómo quieres darle al Espíritu Santo lo peor de tu vida? ¿Cómo quieres hacer eso? O sea, no cabe en la cabeza eso. Entonces, por eso es que hay que limpiar nuestro templo. Dos pasajes bíblicos que sustentan esta actitud de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 15. La higuera, cuando habla de la vid verdadera, dice que nuestro Padre Dios, que es el que cultiva, ¿sí? Dice que Él es el sembrador, Él poda las que no están dando fruto, ¿sí? Y las que no dan fruto, las corta y las tira al horno, al fuego. ¿Sí te das cuenta? O sea, que tenemos que tener mucha prudencia, mucha prudencia, porque nos ha dado unos dones maravillosos, unos dones que pues, tenemos que ponerlos al servicio de los demás sin miedo. O sea, habla. A veces nosotros en nuestra comunidad les pedimos a alguien, haz una oración, y se quedan en silencio porque les da temor de pronto participar, cuando lo único que en la comunidad se pierde la pena. Porque no se pierde más, porque no tenemos, no nos ve nuestro rostro y nadie nos va a juzgar. Pero sí, el mal quiere hacer eso. Y otro pasaje cuando mi Señor dice, este templo será destruido en 3 días y yo lo reconstruiré. ¿Sí? Y está hablando del cuerpo. ¿Sí? Eso lo dice también la palabra. Dice, Él se refería directamente a su cuerpo, que iba a morir y en 3 días lo iba a reconstruir como el renacer de nuevo, o sea, a la resurrección. Entonces, en este momento es un llamado que el Señor nos está haciendo a través de su palabra para que nos permitamos dejarnos llevar por Él y a través de Él, de nuestro Señor Jesucristo, y como Mónica decía, a través de la palabra, que podamos, Él nos ayude a sacar esos mercaderes, o sea, esos
chukis que nos están no nos están dejando realmente crecer y ser puros en la presencia de nuestro Padre Dios. Tengamos presente que esos espíritus que están ahí en nuestro cuerpo nos hacen abortar. Y por eso también el aborto está llegando tanto a las personas. ¿Y por qué nos hacen abortar? Porque el Señor puede poner buenas intenciones. ¿Qué es lo que sucede? El Señor nos da ideas buenas, ideas que podemos hacer, que podemos desarrollar, ¿sí? Por ejemplo, el desarrollar que sí, voy a esforzarme en leer la palabra, voy a esforzarme en orar. ¿Y qué es lo que sucede? Que tú empiezas eso unos días. ¿Y qué pasa? Que después de unos días ya dejas eso. Y es como el aborto. Tú empiezas una relación, te sientes muy emocionada y de pronto quedas en embarazo. Y cuando quedas en embarazo, entonces al principio como que, o sea, te sorprende pues eso que tú conoces. De alguna forma hay una cierta emoción. Algunas veces, ay, como que esto va a ser muy complicado. Te das cuenta de que las relaciones es lógico que van a tener una consecuencia. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a pesar de que es una bendición, lo que el Señor te está dando a ti como madre y como padre también, decides abortar esa bendición. Decides quitarla de tu cuerpo. Y desafortunadamente ahí termina eso que significará para tu vida una bendición. Asimismo, cuando tú tienes el propósito de limpiar tu vida y empiezas a orar, empiezas a estudiar la palabra, empiezas a conectarte más con Dios y de pronto ya por alguna circunstancia, por algún problema, tú ves que es complicado, que no se puede, que conseguiste un nuevo trabajo, porque también no necesariamente sean problemas, sino conseguiste un nuevo trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces ya no más, no vuelves, como que ya no puedo hacerlo. Y entonces significa que abandonas ese fruto que el Señor te está dando, ese nuevo proyecto de cambiar tu vida, de ser diferente y te prefieres quedar en el mundo. Y eso es abortar. Eso es abortar los propósitos de Dios, abortar las bendiciones de Dios, abortar. Si tú eres de esas personas que han empezado muchas cosas que de verdad son buenas y que las dejaste a medias, eso es abortar. O sea, los abandonaste, los sacaste de tu vida, no les diste término, no dejaste que naciera ese proyecto nuevo. Entonces es necesario que quitemos de nuestra vida ese espíritu, porque también es un demonio del aborto que nos está contaminando a muchos y por eso muchos proyectos no se han solucionado, no se han dado a término y por eso es que vamos hacia atrás, no hacia adelante. Entonces, a limpiar nuestros corazones. ¿Con quién? Con nuestro Señor Jesucristo, para que así podamos dar fruto, más fruto y mucho fruto. Dios me lo bendiga. Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Y que la paz del Señor reine en sus corazones.